América no es esencia sino producción. No hay un ser americano sino un sentido americano, un sentido elaborado e impuesto por los estados nacionales que indican quiénes están dentro de la nación y quiénes afuera. Lo que nos lleva a la gran dicotomía sobre la que se funda la modernidad, civilización y barbarie. La idea de que el progreso de la sociedad está situado en una población educada, avanzada cultural y tecnológicamente, moral y estéticamente superior, mientras que lo salvaje e inculto son las poblaciones que no se someten a los valores de la civilización y que sostienen formas de vida primitivas, atrasadas e inmorales. En el caso de Argentina, fue Domingo Faustino Sarmiento quien exprimió el sentido político de esta consigna para diseñar un proyecto de país en el que la civilización se impondría después de los abusos del gobierno tiránico de Juan Manuel de Rosas. La crítica, docente y escritora Elsa Drukarov plantea que en la nueva narrativa argentina esta dicotomía adquirió otra dimensión, la civil y barbarie. La literatura que escriben los escritores nuevos y se publica desde los años 90, la antinomia civilización-barbarie, en general ha perdido sentido. Lo que llamo civil y barbarie contiene los dos términos como integrantes fusionados, indiscernibles y naturalizados en su convivencia. La literatura de hoy ausculta e interroga esa civil y barbarie, intenta comprenderla más que juzgarla. Desde mi lectura, este dispositivo crítico que enuncia Drukarov puede dialogar perfectamente con la noción de capitalismo gore de Zayach Valencia. El espacio de la civilización es el espacio del ejercicio de la violencia de un sujeto endriago que se autoproclama civilizado. Antes de ir al análisis de los trabajos de Bustos y Pietrak, quiero profundizar algunas cuestiones sobre la idea de civil y barbarie. Históricamente la civilización ha estado asociada a las ciudades y la barbarie al campo o a las regiones no urbanizadas, dos espacios bien diferenciados con valores asignados. La civil y barbarie es una fusión de las dos partes. El término no implica una superación, ni mucho menos una síntesis armónica de aquella contradicción indisoluble y omnipresente durante los siglos XIX y XX. Es sencillamente un indicador de que las fronteras se difuminaron. El sentido contenido en la antinomia civilización-barbarie a lo largo de la narrativa argentina ha dejado de existir. Entonces, para seguir esta línea, no es que se genera un tercer espacio entre civilización y barbarie, sino que las dos son una misma cosa. La civil y barbarie significa que no seríamos capaces de discernir lo externo de lo interno, lo propio de lo ajeno, la norma de la excepción. No hay una frontera a partir de la cual delimitar lo que considero propio y familiar de lo otro extraño. En Distancia de rescate, de Samantha Schweblin, hay una protagonista obsesionada con la distancia que hay entre ella y su hija en una posible situación de peligro, y el tiempo que le tomaría recorrer esa distancia para salvarla. Esta obsesión hace que ella ubique el peligro en una pileta, por ejemplo, donde su hija podría ahogarse. Pero hay peligros que pueden estar mucho más cerca de lo que imaginamos y que no los consideramos como tales hasta que es demasiado tarde. Esta incertidumbre que está presente tanto en la forma como en el contenido es la lengua de la civil y barbarie. Marcelo Rioseco ya advertía dos modos de lectura hacia la obra de Enríquez que terminaban siendo reduccionistas: leerla en términos puramente políticos y leerla como escritora de género. En este caso, terror. Los análisis de Bustos y Pietrak necesariamente atraviesan esos ejes, pero no se limitan a leer los textos como metáforas literarias de las injusticias sociales. Ambas autoras retoman la idea de civil y barbarie analizando dos cuentos distintos y es notorio que hayan llegado a conclusiones similares. Bustos y Pietrak han dado con una zona literaria que excede la tradición civilización-barbarie, aunque necesariamente también la reproduce. Los espacios que Enríquez elige en los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego no son ambientaciones arbitrarias. Pablo Anzolavere, docente, crítico e investigador de literatura argentina, sugiere la existencia de una zona de terror. Una de las tendencias más llamativas de la literatura argentina del nuevo siglo es la irrupción de un grupo de escritores cuya obra, o parte de ella, transita, bordea, habita o directamente se afinca en la zona terror. Lo que vuelve a esta tendencia un fenómeno es, entre otros factores, su novedad con respecto a la historia de la literatura argentina de los siglos precedentes y el lugar cada vez más destacado que buena parte de esos escritores ocupan en la escena literaria local e incluso la internacional. Toda zona sugiere fronteras, límites, márgenes.
En el caso argentino, el territorio nacional fue construido a partir de este binomio centro urbano y periferia rural. Pero estos elementos no mantienen una relación de opuestos absolutos. Desde el título de la obra de Sarmiento se plantea una conjunción conflictiva: Facundo, civilización y barbarie en las pampas argentinas. Desde esta perspectiva, la nación no es solo la consumación de los valores de los próceres de la independencia, sino también la fuerza de los gauchos, cuyo carácter fue forjado por la fisonomía de las pampas y que, al no estar direccionado por la civilización, deriva en salvajismo. Desde la óptica sarmentina, la barbarie constituía un sujeto que, a pesar de su incivilidad, tenía una capacidad de intervención en el horizonte político que, de hecho, terminó proporcionando la fuerza bélica necesaria para posibilitar la independencia. Incluso la existencia de la figura del indio, por su sola presencia, presuponía necesariamente la delimitación de una frontera. ¿Qué tipo de sujeto constituye la civilibarbarie y cuál es su potencia política? ¿Hay un estatuto de ciudadanía en relación a este sujeto? Aquí me parece pertinente traer la noción de Homo sacer formulada por Giorgio Agamben para definir a los habitantes de la civilibarbarie. El Homo sacer es aquel sujeto cuya vida se puede matar y a la vez es insacrificable. Resumiéndolo de manera muy indigna, es aquella vida que es sagrada no porque tenga un valor positivo, sino porque está separada del orden social. Por lo que matarla no supone ningún castigo para quien la ejecuta, porque su muerte se produjo fuera del orden, aunque aconsejo mucho el video de Invictus Filosofía para tener una aproximación más detenida. La idea de civilibarbarie presupone que no hay lugar donde la vida pueda ser preservada de la muerte violenta. Todo espacio, intervenido o no por los procesos civilizatorios, puede ser un espacio de sacrificio. Volvemos a lo que decíamos antes: las fronteras han sido abolidas. En un sentido distinto, Josefina Ludmer propone la idea de literaturas posautónomas y con ella la abolición de otra frontera, la que separaba la realidad de la ficción. Menciono esto porque ahora el género de terror es el nuevo realismo. Es una frase efectista, pero que explica una dinámica del público con ciertas obras de terror. El problema de esto es que nos arriesgamos a leer cada relato como una textualidad con crítica social explícita en su contenido, sin analizar las formas. Examinar lo político en Mariana Enríquez no es interpretar sus obras en un sentido panfletario. Aquí examinamos cómo la civilibarbarie entraña una administración del espacio y de las vidas que ocupan un lugar en ese espacio. Tanto Ludmer como Drukarov vieron que se estaba produciendo una narrativa que no respondía a las categorías tradicionales de literatura. Drukarov, de hecho, sitúa a Enríquez como parte de la corriente de la nueva narrativa argentina que surge de los 90 en adelante. Es con la identificación de este movimiento que propone la idea de civilibarbarie. Civilibarbarie es, por ejemplo, Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Una nación donde el canibalismo está legalizado. A nadie le espanta entrar a una carnicería y ver partes humanas colgadas de ganchos, porque este horror forma parte de esa civilización. Yo como lector podría decir, menos mal que esto no ocurre en la realidad. Y sí, ocurre, pero no con la especie humana. Esa es la diferencia. Para Mariola Pietrák, la civilibarbarie es un dispositivo narrativo estructurante visible tanto en el espacio como en las relaciones sociales. Ella analiza el cuento El chico sucio, donde la protagonista es una mujer de clase media que se muda al barrio de Constitución. El nombre de la zona reúne el orden de la civilización, siendo una referencia a la Constitución de Buenos Aires de 1854, con el nivel de la barbarie, representado en distintos actores sociales marginales. Los límites territoriales están definidos, pero a su vez es la policía la que delimita la verdadera extensión del lugar como zona liberada. Constitución se constituye, valga la redundancia, como una heterotopía y a la vez como un estado de excepción, como el centro donde confluyen los márgenes de la sociedad. Un centro marginal, una paradoja real, una zona liberada donde se arrojan los desechos de la humanidad, vivos y muertos. Entre ellos el chico sucio, víctima de una violencia de autoría no identificada. Era extraño ver nuestro barrio en la pantalla, escuchar por la ventana a los periodistas que corrían, asomarnos y encontrar las camionetas de los diferentes canales. Era extraña la decisión de esperar los detalles del crimen por televisión, pero las dos conocíamos bien la dinámica del barrio. Nadie iba a hablar, no con la verdad, al menos durante los primeros días. Primero el silencio, por si alguno de los involucrados en el crimen merecía lealtad.
aunque fuera el horrible crimen de un chico. Primero la boca callada. En unas semanas empezarían las historias. Todavía no. Ahora era el momento de la tele. En este pasaje del cuento advierto que lo extraño para la protagonista no es la marginalidad que la rodea, sino su exposición en los medios masivos de comunicación, la representación de la heterotopía de Constitución en una narrativa audiovisual que intenta dar lenguaje a la barbarie. La mujer, que se consideraba sustraída del espacio que habitaba, tiene dificultad para reconocerse como parte del enunciado Constitución, como una de sus habitantes. El análisis de Pietrak sitúa inteligentemente la civilibarbarie en el territorio, y su trabajo me permite redoblar la apuesta al preguntar si los habitantes de ese territorio son capaces de imaginar un mapa del lugar que habitan. ¿Con qué lenguaje se puede representar una zona cambiante? Lala, la amiga de la protagonista, le dice a ella que tiene un vocabulario que da envidia. La narradora posee un capital lingüístico que le permite tramar un relato alrededor de la figura sigilosa del chico sucio. Nombrar aquello que para nosotros forma parte del paisaje urbano, aquella miseria que no se distingue del espacio, sino que lo integra. La narradora se ve emocionalmente afectada por los acontecimientos, pero lo que me interesa es la dimensión ekfrástica de este relato. Cómo el personaje, estando dentro de la zona, lo ve con la perspectiva exterior. Sin embargo, si no hay límites geográficos establecidos, ¿hay exterior realmente? Hay un niño degollado, oriundo de Castelar, arrojado a la zona liberada, como si la heterotopía traccionara toda exterioridad hacia su centro para consumirlo, como un agujero negro. ¿Acaso la narradora podría advertir un estado de degradación en su propia subjetividad, en su grado creciente de ansiedad y angustia? Y si la civilibarbarie no es solo ausencia de fronteras, sino también una depresión socioeconómica y espacial. El análisis de Pietrak no solo se limita al espacio, sino que también se extiende a las relaciones sociales y al propio personaje protagonista, que transita un cambio de estado de la indiferencia hacia la internalización de una pérdida de alguien a la que nada la unía más que la experiencia de la zona. Inti Soledad Bustos, de quien tomo mucho para este episodio, explora la civilibarbarie en Villa Moreno, el espacio donde transcurre el cuento bajo el agua negra, desde un enfoque que prestigia los elementos góticos. En el caso puntual de Mariana Enríquez, el terror como género expresa no solo las características culturales y socioeconómicas de la Argentina post-2001, sino también una inextricable conexión con las lecturas de un gótico foráneo, mayormente anglosajón, que había conseguido trascender las fronteras del tiempo y el espacio. Quiero retomar la idea de tracción del espacio heterotópico sobre los elementos exteriores a la representación de la zona, o podríamos definirlo como la fuerza centrípeta de la heterotopía. Una hipótesis de lectura que pueda armar a partir de los artículos de Pietrak y Bustos es que la zona literaria de Mariana Enríquez involucra territorialidades argentinas que se enrarecen en la medida en que se disuelven las fronteras que las sostienen, porque el territorio soberano no es la porción de tierra que se habita, sino todo aquello que está dentro de límites establecidos. Pero claro, la civilibarbarie no tiene límites. El periodo postdictadura no solo fue un retorno a la democracia, sino el despiadado espectáculo del neoliberalismo, la globalización y la apertura de importaciones, de nuevos flujos económicos, políticos y sociales que disuelven el espacio y lo transforman en tejidos heterotópicos que pueden volverse o no zonas liberadas. Esta es una posible interpretación. La otra es que el horror adquirió dimensiones tan radicales y totalitarias que aniquiló las fronteras del sentido. La dictadura es el régimen en el que civilización y barbarie se transformaron en una sola dimensión que no hizo distinción entre lo público y lo privado. Este quiebre no se subsanó con el retorno a la democracia. Esta imposibilidad de reparación deriva en el trauma histórico-social inaugural del régimen de la civil y barbarie. Las narrativas de Mariana Enríquez son los murmullos residuales de una heterotopía mayor que nos envuelve más allá de la ficción. De la misma manera que vemos nuestro propio barrio en las noticias cuando ocurre un delito, las ficciones de Enríquez son relatos que dan sentido al lugar sin límites que habitamos. Sí, esto nos lleva nuevamente a una lectura política y económica de sus obras, pero no leyendo los cuentos solo como un acto literario de denuncia social. Hay una estructura más allá de las tragedias particulares que aparecen en El Chico Sucio y Bajo el Agua Negra.
Bustos incorpora una nueva dimensión en términos de historia de los sistemas literarios al rastrear lo gótico en Bajo el agua negra, lo que nos conduce a la pregunta de si lo que hace Enríquez como autora es importar elementos de la tradición anglosajona, realzar los elementos del espacio local, ambas cosas o ninguna. Villamoreno es un espacio tan gótico como Constitución, dos heterotopías con una ley de gravitación propia, atraer los elementos vulnerables del exterior y destruirlos. Durante años pensé que este río podrido era parte de nuestra idiosincrasia, ¿entendés? Nunca pensar en el futuro. Va, tiremos toda la mugre acá, se la va a llevar el río. Nunca pensar en las consecuencias, mejor dicho. Un país de irresponsables. Pero ahora pienso diferente, Marina. Fueron muy responsables todos los que contaminaron este río. Estaban tapando algo, no querían dejarlo salir y lo cubrieron de capas de aceite y barro. Hasta llenaron el río de barcos. Los dejaron estancados ahí. Las palabras del padre Francisco en Bajo el agua negra nos plantean una hipótesis inquietante. ¿Hubo civilización antes de la civilización? ¿Hubo una forma de organización territorial antes de la inteligencia humana? Uno puede pensar, antes solo había barbarie, pero la barbarie se define en contraposición a la civilización. ¿Nuestra civilización es la barbarie para lo no humano? ¿Será que nosotros, humanos, somos los salvajes para aquello que duerme en el fondo del río? Y si aquello que yo estoy nombrando como heterotopía o civilibarbarie es el orden del caos natural, y si nuestro sentido de organización espacial y cultural es la anomalía que debe desintegrarse en la zona liberada, entonces lo gótico no debe ser entendido como género importado de la tradición anglosajona, sino como la manifestación estética de un proceso de emancipación del paradigma civilización-barbarie que se puede producir en cualquier latitud americana, sea en el estado de Maine según King, o en Constitución. Me tomo el atrevimiento entonces de declarar la filiación entre Enríquez y Ezequiel Martínez Estrada, que con Radiografía de la Pampa realiza un diagnóstico de la condición argentina en la que la sociedad vive obsesionada con sus sueños de grandeza, olvidando voluntariamente que están en el barro. El recién venido no encontraba en ninguna parte indicios que le ayudaran a concebir el mundo como un sistema racional y continuo. El continente aparecía a sus ojos como un mundo mágico salido de un cubilete, a pesar de que era racional y continuo. Lo ilusorio reemplazó a lo verdadero. La verdad, la tierra ilimitada y vacía, la soledad, eso no se advierte, pues forma como la carne y los huesos del que va andando. Materia inadvertida en que bulle un sueño derramado por los bordes de lo que contiene la realidad, del horizonte para afuera. Quiero evidenciar un patrón de género tanto en los relatos como en la propia figura de Enríquez. Una mujer procedente de un estatus social estable se desplaza hacia una heterotopía cuya fuerza gravitatoria atrae los elementos vulnerables de su entorno inmediato hacia sí para destruirlos. No obstante, las mujeres de Enríquez no son completamente destruidas por esta ley gravitatoria, sino que sobreviven para contar la historia. Pero esta supervivencia no es gratuita, sino que el precio a pagar es la degradación de su humanidad. En el caso de Bajo el agua negra es dudoso, mientras que El chico sucio habilita esta lectura. A su vez, es perfectamente aplicable a la pieza más significativa de la serie, Las cosas que perdimos en el fuego, donde los cuerpos de las mujeres, para denunciar en carne propia la violencia patriarcal, acaban desfiguradas por las quemaduras. Para salir de la civilibarbarie hay que desertar de la condición humana, deshumanizarse para preservar lo sensible. No obstante, los textos de Enríquez, o por lo menos estos dos cuentos, no son programáticos sino epifánicos. Retratan el instante en el que las mujeres experimentan un atisbo de comprensión frente al régimen de la civilibarbarie. No existe ningún lugar seguro para ellas ni tampoco pueden volverse instrumentos de justicia porque no es una sola injusticia la que deben reparar. Es un mundo completamente roto, a merced de fuerzas siniestras, incognoscibles, incomprensibles para el individuo. ¿Cómo sobrevivir a un mundo así? Podríamos terminar este episodio con un fragmento de Jorge Luis Borges. Todos los años, la India rubia solía llegar a las pulperías de Junín o del Fuerte Lavalle en procura de baratijas y vicios. No apareció desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar. En un rancho, cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la India a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío,
y un signo. Este sistema de lectura que hemos construido nos permite entender el surgimiento de una serie de voces autorales que han nacido y crecido en la barbarie, siendo capaces de nombrarla desde adentro hacia afuera. No solo las mujeres de las ficciones de Enríquez, sino también la propia autora, y hasta lo puedo hacer extensivo a Bustos y Pietrac. No solo son las nietas de las brujas que no pudieron quemar, sino las nietas de las cautivas que se rehusaron morir. Como la India rubia, beben sangre y desafían el orden de la civilización con la lengua enrojecida. A través de estas voces ensangrentadas podemos abrir nuevas formas de leer lo nuestro en confluencia con otras continuidades literarias. Si bien en este episodio cité autores muy canonizados, como Sarmiento y Borges, no es difícil notar la cantidad de mujeres que fueron necesarias para pensar este recorrido de lectura. Con esto no pretendo ser políticamente correcto u obsecuente con las voces literarias y críticas de nuestro continente, sino otorgarles en estos entrecruzamientos de sentido heterogéneos su derecho a que nos propongan nuevas líneas de lectura.